En este episodio especial tenemos el honor de abrir un espacio para una historia profundamente humana. Hoy nos acompaña Jesús Tapia, un hombre que decidió mirar de frente su dolor y caminar hacia la sanación. Como muchos, Jesús comenzó en la oscuridad, atrapado en el consumo, el vacío y el silencio de quienes no saben cómo pedir ayuda. Pero también, como pocos, encontró en su caída la fuerza para levantarse, reconstruirse y dar testimonio. Esta es la historia de cómo empezó todo, de lo que lo llevó a consumir, del momento en que tocó fondo y del proceso, duro pero transformador, que lo llevó a recuperar su libertad, su paz y su propósito. Quédate con nosotros, porque lo que Jesús tiene para compartir no es solo su historia, es también un mensaje para todos los que aún están luchando. Esto es más que un podcast, es un acto de memoria, valentía y esperanza. Sí, buenas tardes, compañeros. Yo soy originario de Morelia, Michoacán, y de niño pues me trajeron a la ciudad de Colima, lugar en el cual pues comienza este deterioro, ¿no? Se podría decir, porque obviamente, como es sabido, nadie nace con padecimientos de esa forma como los padece una persona que tuerce su vida, ¿no? Mi niñez pues prácticamente fue muy normal, un hogar funcional, donde papá y mamá pues tenían sus roles como los impone el civismo social, ¿no? Desgraciadamente yo era un niño vulnerable, y no era vulnerable por mi situación económica, no era vulnerable por carencias ni emocionales, ni económicas, ni mucho menos sociales. Sí, Yo fui un niño vulnerable en mi mente. Sí, nos gustaría que nos contaras algo de lo que fue tu niñez cuando tú vivías en el pueblo, en el lugar de nacimiento. ¿Cómo era tu vida de niño? ¿Cómo si nos podemos echar un poquito un clavado al pasado para, sí, ¿cómo no? para ver? Fíjate que recordando esa infancia, pues yo puedo decir que era un niño muy ingobernable, con mucha curiosidad, y esa ingobernabilidad, esa curiosidad pues me hacía como que tuviera problemas, porque tumbaba las cosas, porque veía algo puesto, acomodado, y me daba curiosidad moverlo, quitarlo, y al hacer esto pues tumbaba las cosas. Sí. Y eso me acarreaba muchos castigos por parte de mi madre, sobre todo mi padre. Él se dedicó nada más a hacer el sustento. La crianza y la educación correspondieron a mi madre, una madre, hija única, que obviamente pues utilizó un matriarcado en la familia, y eso me marcó. Oye, Jesús, ¿y en tu familia cuántos eran los hermanos? ¿Cuántos hijos tuvo tu madre? Yo fui el primero. Tu padre. Después de mí siguió un hermano, una hermana y luego otro hermano. 3 hermanos más, conmigo 4 en total. Sí, cuando me cuentas de que hacías esas travesuras, como quien dice ahorita, lo notamos como cuando una persona quiere llamar la atención, ¿no? A lo mejor era falta de atención que te tenían tus padres. Y ahorita en que uno ya está adulto y así, se da cuenta que lo que a veces a uno le falta como falta de atención, ¿eh? Pero es cuando son números grandes en la familia, como en mi caso pues también fue algo así parecido. En total nosotros fuimos 15 en mi familia, pero pues ahorita queremos escuchar algo de ti, ¿verdad? Entonces cuando nos cuentas de eso, estabas tú chiquito, ¿tenías más hermanos en ese tiempo? Sí, ¿o era? prácticamente ya habían casi nacido los 2 que me siguen de mí.
Sí. Esa parte de querer llamar la atención, hoy yo lo he entendido porque de haber sido el primero en la familia, tanto materna como paterna, fui el primer varón. Hubieron primas, mujeres, ¿sí? De hermanas de mi padre, pero yo fui el primer varón, entonces se concentró en mí mucha atención por todos lados. Y cuando nacen mis hermanos, yo me sentí desplazado. Yo sentí que mi madre me abandonó. Sin saber que eso te va a afectar en alguna parte de tu vida. Pues cuéntanos un poquito más. A mí me empezó a afectar inmediatamente porque digamos que mi corazón se fracturó, se hizo pedazos. Entonces, en lugar de en ese tiempo, lo normal en un infante es que viva fantasías, sueños, sea feliz. Sí. En mí fue todo lo contrario. Comencé a sentir resentimientos, odio, egoísmo, desplazamiento, abandono, rechazo. ¿Odio hacia tus hermanos o a tus papás? Mi madre y hacia mis hermanos que seguían de mí, sobre todo al que seguía directamente de mí, porque al ir creciendo los dos, mi hermano fue una persona tranquila y mi madre siempre se la pasó comparándome, diciéndome por qué no salí como él. Inclusive me llegó a decir que ni parecía que fuera yo hijo de ellos. Entonces en esos momentos yo llegué a fantasear que quizás había sido adoptado, que quizás me habían juntado de la calle, no sea un niño en esos momentos, y más con una mente hipersensible como la mía. La imaginación vuela. Y fue por eso que yo comienzo a tener, de ser ingobernable, de ser curioso, pues a ser un niño guerroso, travesuriento, majadero, porque al no tener el amor de mi madre, pues entonces me dediqué a hacerle la vida pesada. Y eso a la larga a mí me dolía muchísimo, porque había una especie de odio y amor hacia ella. Eso iba creciendo, ¿no? Iba creciendo y iba creciendo. Conforme también tú ibas creciendo y ese sentimiento hacia... Había noches en las cuales mi madre iba y nos daba un beso de buenas noches y yo la rechazaba. Sí, ya con todo eso que traías, ¿no? Y entonces cuando ella se retiraba, porque la hacía enojar, se enojaba por esa reacción mía y a veces me daba manotazos. Cuando ella se iba, yo lloraba en silencio, me mordía los labios para que no me escuchara nadie, pero era un llanto congelado, era un llanto de muchísimo dolor. Fueron noches interminables en las cuales no conciliaba el sueño. Me amanecía con ese sentimiento y había veces que en la escuela me notaban en mis ojos que había llorado por las noches y llegaron a llamar a mi madre a ver qué problemas había. Y no lo sabía. Tú lo ocultabas, ese sentimiento que tenías hacia tus padres, hacia tus hermanos. Y obviamente cuando comienzas a sentir esas reacciones en tu primer círculo emocional primario, que se puede decir la familia, ¿qué se puede esperar cuando empiezas a interactuar con la sociedad? Cuando empiezas a tener amiguitos. Eres una persona demasiado aprensiva. Las personas que se me arrimaban quería que nada más fuesen mis amiguitos, no quería compartirlos con los demás porque tenía ese temor de sentirme traicionado, abandonado. Ese patrón se siguió presentando, ¿no? En la sociedad. Fue en
donde también te diste cuenta que seguías teniendo ese patrón de... Me di cuenta muchos años adelante, porque en esos tiempos no sabía yo patrones de conducta, ¿sí? Lo que sí me daba cuenta que me costaba mucho trabajo mantener una amistad de alguien, porque no me gustaba compartirlo, no me gustaba que a la persona que yo la consideraba mi amigo jugara con otros niños. Y muchas de las veces me resentía con esos compañeritos, con esos amiguitos. Y mi madre me decía, hombre, si tan buenos amiguitos que eran, ¿por qué no le quieres hablar? ¿Por qué ya no quieres jugar con él? Y muchas de las veces, la mayoría de las veces, nunca di una respuesta. La evadías. Las evadía, las escondía o las disfrazaba. Comenzando a mentir, comenzando a crear situaciones existentes que existían únicamente en una mente ya enferma, una mente que se estaba empezando a enfermar. Sí. Y toda mi infancia pues fue un sufrimiento. Fíjate que a pesar de haber tenido una madre que se dedicó en cuerpo y alma a nosotros, porque mi mamá no tuvo necesidad de trabajar, fue ama de casa 24/7, sí. Yo siempre le exigía mucho. Ya tenía un ego muy engrandecido para mi edad y ninguna situación la iba a llenar, nada me iba a complacer. Así me dieran lo que yo en esos momentos pedía o exigía, ni aún así pienso que me hubiera sentido confortable con esas situaciones. ¿Tú recuerdas la primera vez que ingeriste alcoholes sí, fíjate que o bebidas? Mi padre se dio cuenta cómo estaba la relación con mamá y con mis hermanos. Y él, no sé, a lo mejor por ignorante o por sobredosis de amor que él me brindó, empezó a ser mi cómplice. Sí, me empezó a apapachar mis travesuras, se metía para que mi madre no fuera tan dura en los castigos conmigo. Entonces empiezo yo a crear una figura de ídolo de mi padre. Sí. A sentirme protegido y amado por él. Y mi padre pues era una persona bebedora social. Él todos los fines de semana se emborrachaba. Nunca perdió los estribos, yo nunca lo vi inconsciente. Nunca le dio un maltrato a mi madre, pero sí se echaba sus cubitas el sábado. ¿Solo los sábados o...? Había veces que desde el viernes. Desde el viernes, sábado. Viernes. ¿Y el domingo también? El domingo también, nada más no se la curaba. Oh. Él se esperaba hasta la noche, revolcándose con agua como fuera, y ya en la nochecita en una fiestecita, en un convivio. O sea, yo nunca lo vi beber solo. Sí. Siempre había alguien más, alguna amistad. Y a mí me gustaba verlo borracho porque era más amoroso conmigo. Me apapachaba más, me daba besos, me besaba, me abrazaba, cosa que cuando él no tomaba no hacía. ¿Sí? Entonces yo pensé que de esa manera era como las personas mayores se divertían. Para mí era una chulada verlo tomar porque contaba chistes, bailaba con mi mamá, cantaba, reía. Bueno, era te empezó a gustar esa figura, ¿no? Me llamó mucho la atención, sí. Mucho la atención. Y recuerdo que en una ocasión dejó el vaso cerquitas de mí y lo agarro y le empiezo a tomar. Y como cuando pasó eso, de cuando agarraste el vaso, ¿cuántos años tenías? Yo creo que tendría algunos 10 años. Oh, estaba niño todavía. Estaba en primaria, como en tercero, en cuarto año de primaria. Sí. ¿Y qué sentiste ahí? Me mareó.
¿Te mareó? Yo no me di cuenta que iba a presentar el cuadro crónico de un alcohólico, porque tomé muy poco y perdí la conciencia. Me quedé dormido. Recuerdo cuando reaccioné, mi papá me llevaba en los brazos a acostarme a la cama. Él se dio cuenta y a pesar... No sé si se daría cuenta o si pensó que me había quedado dormido, pero yo sí sabía que le había tomado al vaso que tomaba mi padre y que me había producido sueño. Sí, yo creo que a esa edad todavía los papás, no, como era tu primera vez, a lo mejor no se dio cuenta que había sido que te emborrachaste, porque nunca atrás había sucedido esto. Entonces, bueno, yo pienso que como los niños chiquitos toda esa edad, pues todavía uno los carga, ¿no? Cuando los lleva uno a la cama y puede uno pues no darse cuenta de esa situación. Pero a los años siguientes, no mucho, 2, 3 años más, cuando mi padre, a él le gustaba mucho jugar billar, mi mamá me mandaba a mí por ser el mayor, porque veía que me la pasaba a gusto con mi papá, o no puedo creer que haya sido para quitarme de encima mi mamá de mí, ¿verdad? Pero me mandaba. Y en esas ocasiones mi padre me daba traguitos. Te mandaba que te fueras a distraer con tu papá, a acompañarlo. Que no se fuera para otro lado, no la continuara. Sí. Entonces, a lo mejor de una forma te mandaba para que él tuviera una responsabilidad de que tenía que un alto, ¿no? Y concientizar ahí esa parte. Pero me daba traguitos de vez en cuando. Sí, y se reía en ese tiempo, en ese momento. Se le causaba gracia, ¿no? Se le hacía chistoso. Que no le hiciera gestos, que le pidiera más, lo que me diera, cerveza o highball. Igual me lo tomaba con aquella alegría, y más pues porque yo sentía que lo agradaba a mi papá. Entonces una persona que había experimentado desamor mucho tiempo, de repente se siente amado, se siente en armonía con una persona, pues uno trata de que ese momento sea único, sea mágico. Yo veía que por medio de tomarle a la bebida de mi padre podrían llevar alegría. Y hasta por ahí podrían llevar una amistad más así, más cercana, ¿no? Y así. Sí. El problema fue cuando yo empiezo a buscar la bebida lejos de papá. Ya por tu cuenta, ¿no? Ya por mi cuenta. ¿Como cuántos años tenías por ahí? Prácticamente tendría algunos 14 años, estaba yo en segundo de secundaria y en aquellos tiempos se usaba que nos juntáramos los de la escuela para llevarle serenata a las mamás, los 10 de mayo. Entonces, así andábamos dando un recorrido en el carro con los amigos, ¿no? Algo iban con una y... Manejaba el papá de uno de mis amiguitos. Él era el que se prestó de llevarnos como a 10, 12 chavillos. Y uno en una casa que llegamos a cantarle a su mamá, sacó una botella nuevecita. El señor no se dio cuenta porque traía una camioneta con camper y él la metió a escondidas, sus partes nobles se las acomodó y la sacó hasta que estábamos allí todos, íbamos a la otra casa de otra mamá. ¿Y era una botella de tequila o de caguama? Era Presidente. Ay, esa está perra. Muy bien. Y todo lo empezamos a tomar sin refresco, sin vasos, barrín pelón. No sé cuántos tragos le di yo a la botella. El problema fue que me llevaron inconsciente. Híjole. En completo estado de ebriedad. A tus escasos 14 años. Ya tu tu segunda, ¿no? Como quien dice, tu segunda, pues que ya la primera contaba porque se supone que ya fue un leve, ¿no? Una probadita, pero ya la otra sí. Pero perdí la conciencia, o sea, por eso te digo que yo presenté cuadros crónicos de alcoholismo, o sea, por lo regular
las personas tienen cierta tolerancia a la bebida y al tiempo la pierden por el consumo, por el exceso. Yo prácticamente nunca tuve tolerancia al alcohol. Y ese día que tú la probaste cuando te llevaron inconsciente, cuando después de que despertaste o al siguiente día o ese mismo día ya cuando se te bajó, ¿te gustó la reacción? No me sentí grato llegar al salón y que todos se rieran de mí, porque me tuvieron que llevar cargando. Sirviste como de burla, ¿no? Para la gente, ¿no? O los amigos que te acompañaban ese día. Sí. Inclusive a otro día mi mamá me castigó, no me dejó salir. Yo iba a jugar fútbol al IMSS en las tardes, no me dejó asistir al entrenamiento, no era partido, eran entrenamientos que tenía entre semana. Y mi padre pues le daba risa. Yo recuerdo perfectamente porque mi mamá le dijo, dile algo. Entonces mi papá me lleva, él era dentista, tenía el consultorio a un ladito de la casa donde vivíamos. Me metió a su consultorio y recuerdo perfectamente bien que le daba risa, y lo único que me dijo fue, espérate que estés grande para que puedas tomar. Ahorita, tu mamá te dijo eso. Ajá, por lo niño que estás, por lo chico que estás, por eso te pasó eso. Y fue, aquí quédate. Y ahí me dejó él esa tarde con él en el recibidor donde llegan las personas para esperar turno. Y según mi mamá me habían castigado. Y te digo, cuando voy a otro día a clases, pues todos se burlaron y me sentí mal. Sí me sentí mal, dije, bueno, pues ¿por qué ¿Se te borró la cinta a ti cuando no me acuerdo de nada. No sabías qué había pasado, ¿no? No me acuerdo de nada, ni cómo llegué. Entonces te dejó pensativo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Yo cuando cobré conciencia estaba acostado en el sofá de la casa de mis padres. Ya de ahí como a medianoche me fui a mi recámara. Ahí estaba tapado con una cobija en el sofá de la sala. Sí. Y fíjate que ese fue el comienzo, porque después vinieron fiestas, ¿no? Paso ya casi de secundaria a prepa, y empiezan a haber tardeadas que llamaban en aquellos tiempos, ¿no? Por la edad todavía no me dejaba entrar ni a las discos, ni a antros, se podría decir. Y yo me las ingenié para robarle a mi papá una botella y me las llevaba. Las botellas que ya casi él se estaba acabando se las escondía, y cuando había tardeada me las llevaba y me las tomaba con la soda que me vendían ahí. Y había compañeritos que me seguían el rollo, ¿no? Que me seguían el juego. Y otros compañeros totalmente se asustaron. Ya que te empezó a gustar más ya cuando la bebida, ¿no? Sí, inclusive empiezo yo también a buscar entonces ya compañeros que les gustara tomar. Hiciste como una red de amigos. Que les gustara fumar. Entonces por ahí viene en una de esas amistades que yo empiezo a tener con las personas. No faltó quien sacara un cigarrillo de marihuana, ¿no? Y la pruebo. Y el mismo efecto me pegó, lo que se llama pues como la pálida, que dicen por ahí los adictos. La pálida. Sí, es sí, cuando de desmayo. Cuando te paniqueas, ¿no? También. Sí. No, yo completamente me desvanecí. Sí, me fui de frente, me caí y me movían los compañeros. Yo los veía, los escuchaba, pero no podía reaccionar. No podía decirles que lo que estaba sintiendo o cómo me estaba sintiendo, hasta que por ahí uno le atinó a mojarme la cabeza. Entonces de esa manera fue como yo empiezo a recobrar la conciencia. Y a pesar de haber sufrido eso,
volví a buscar yo a esa persona para seguir fumando. Como quien dice, te llamó la atención, ¿verdad? No es de que a veces te haya gustado, sino que te llamó la atención ese efecto que te causó esa sustancia. Sí, y más... Lo quisiste seguir experimentando porque sí, despertó esa curiosidad, ¿no? De seguir sintiendo. Por la tendencia al mal. Yo quise en su momento hacer sentir mal a mi mamá, porque a mí no me descubrieron, yo hice que ella me descubriera. Yo le dejé un envoltorio de marihuana en un pantalón adrede para que lo hallara. Al tercera o cuarta vez que yo consumí droga, pedí y me regalaron, y la dejé adrede con en la un misma pantalón para hacerla sentir mal. Sí, sabías que cuando te fuera a lavar la ropa iba a encontrar el envoltorio, ¿no? Sí. ¿Y cómo reaccionó tu mamá ese día? No, pues se me fue encima con mi cinturón, y me quiso enfrentar con mi papá. No me quiso, me enfrentó con mi padre. Te llevó con él. En su momento culpar de que había sido muy blando conmigo. Y una vez pasado su enojo, mi madre lloró. Y la verdad, me gustó verla llorar. Me gustó verla sufrir. Como que te gustaba ver arder, ¿no? Fue un momento, yo pienso, en el cual, no lo dije, pero sí lo pensé y lo recuerdo perfectamente bien. Sufre como he sufrido tanto año por tu culpa. Te dolían esos momentos que te recordaban, ¿no? Cuando llegaron tus hermanos a reemplazar. Bueno, así tú los sentías, pero en realidad pues no es así, ¿verdad? Pero cuando me regañaba, cuando me decía y me comparaba con mi hermano, deberías de ser como tu hermano, él es más tranquilo, él sí es un estudiante, él sí es un deportista, no vas a servir para nada, o sea... Bajándote todo el autoestima, ¿no? Tu propia madre. Todas esas cosas en su momento me dolieron, y entonces cuando yo la vi sufrir, sentí que le estaba regresando algo de ese sufrimiento que yo le echaba la culpa a ella, que yo había sentido desde niño. Y al empezar a consumirlas, alcohol, drogas, porque después vinieron, me fui de lleno a la intoxicación, ¿no? Empiezo a conocer pastillas, empiezo a conocer coca. A mí pues siempre me dieron dinero, entonces había dinero para comprarlas. Sí, ¿y cuántos años tenías cuando primera vez consumiste? Ya tenía yo 16, 17 años. ¿Sí? Y todas esas cosas me hacían olvidarme de muchas cosas que yo siempre traje en mi mente. Porque yo me sentía una persona diferente a los demás. Sí. No tenía sentido de pertenencia en ningún lugar, aunque hubiese podido haber destacado en el deporte porque se me facilitaba jugar fútbol. Aún así no me satisfacía. Tenía buenas amistades, no me satisfacía. Llegué a tener novias bonitas, educadas, estudiosas, dignas de... Por ese lado tuviste mucha suerte. Sí, pero no me satisfacía. No había un vacío existencial que yo estaba viviendo, que en aquellos ayeres y aún hasta la fecha no sé por qué lo tuve. Si realmente se puede decir que tuve más o menos lo necesario para disfrutar de una vida holgada, tener una vida en la cual yo pude haber llegado a ser un profesionista, y me desvié. Sí, ¿seguiste consumiendo? Seguí consumiendo de todo. Y ahí vinieron más. Y a veces que me metía alcohol, marihuana, trópicos, cocaína. ¿Y ahí te empezó a gustar o seguías también igual nada más como para...? No. Desde el momento en que yo empiezo a consumir, que fue lo primero, la marihuana, sí. Todo el día quería estar drogado. 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 Todo el d
Oh, y ahí ya te clavaste más en las que tenía una sustancias. compulsión muy grande por el consumo. Sí. Ahora sí que ya ahí te enganchaste, ¿no? Sí. Para seguir enrolado en eso. Siento como una raíz de esa dependencia lo que viví con mamá. Cuando un niño que se me fracturó mi corazoncito, yo siento que quise llenar ese hueco que quedó marcado en mi vida, primero con drogas, después metiéndome en problemas, porque me dejaron de dar dinero mis padres. Mi padre, cuando se dio cuenta qué hacía yo con el dinero que él me daba, pues obviamente ya no quiso seguir dándomelo. Sí, pues en ese caso dice, no, pues no te voy a seguir manteniendo la droga porque ellos pensaban que con el dinero hacías otras cosas, ¿no? Entonces, al darse cuenta que comprabas droga en vez de para lo que era lo necesario. Sí, entonces mi padre me llevó por primera vez a que me pasaran el mensaje un grupo de autoayuda a esa edad. Tenías 17 años todavía. 17 años. Obviamente una cabeza llena de obstinaciones como la mía, con tanto prejuicio, no capté en ese momento el mensaje. Inclusive lo utilicé para reprocharle muchas cosas a mi papá. Ahí ya te daban más valor, ¿no? Las ahí sustancias. Fue el momento que yo lo enfrento y le digo, pues si tú tuviste la culpa, ya no te acuerdas que tú me dabas de beber. Sí. Ya no te acuerdas que te reías, síguete riendo. O sea, ya traía yo tanto coraje, ahí que ese amor que yo le sentía a mi padre y el respeto, sí. Cuando me vi como descubierto, afloraron esos sentimientos y fui cruel con mi padre, porque yo vi que el golpe emocional que le ocasionó al decirle eso, sí. Sí. También se agüitó, ¿no? Sí. Al ver esa reacción donde lo encaras y le... Sí, le digo, algo que a lo mejor pudo haber sido cierto, o yo lo manipulé para evadir, para justificarme. Sí. Y ahí comienza se puede decir otra etapa en mi vida, porque comienzo a delinquir. Comienzo a juntarme con adolescentes que sí tenían muchos problemas. Adolescentes que no vivían ya con sus padres, algunos en la calle, algunos con madres que se dedicaban a no muy buen oficio. Andaban mal los padres también. También, o sea que... Entonces comienzo a robar, comienzo a hacer delitos mayores y obviamente se me detiene. Y antes de cumplir mis 18 años, yo entro en aquellos tiempos se les llamaba el Tribunal de Menores Infractores o tutelar para menores. Y fui recluido en una especie de prisión preventiva. En aquellos tiempos nos dejaban salir a los que teníamos buena conducta cada mes a sus casas. No son los correccionales como hoy, sino todo lo contrario. Eran más suavecitos. Antes eran más suavecitos. Sí. Y ya los volúmenes de drogas que no consumía, sino que tenía, aumentaron. Estuviste como en una correccional. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en ese lugar? Desde que un año, entrando y saliendo.
Ah, ibas como nada más por tiempo, así. Pues iba y al mes que me dejaban salir con mi familia ya no regresaba. Pero no sé si tenía mala suerte o ya era el destino. Seguía delinquiendo y me detenían inmediatamente. Sí. Sí, nunca fui bueno para cometer fechorías. Siempre me descubrían. Entonces pues, me regresaban al lugar hasta que cumplí mi mayoría de edad y empiezo a caer al cerezo. Cuando cumpliste los 18 años, ¿fue la primera vez que caíste al cerezo? ¿Nos puedes contar algo del motivo del cual ingresaste esa vez al cerezo? Sí, yo estaba en la prepa y se había juntado una colecta para remodelar un área. Habían hecho una especie de kermés. Entonces me tocó ver cuando llevaron todo el dinero que salió de ese festival, de esa kermés, y lo guardaron en un escritorio. Yo estaba por ahí platicando, no estaba ni espiando ni planeando robar. Así de chiripada, ¿viste? Fue algo oportuno y ocasional. Y en la noche volví. Pero no sabía que el velador me había visto. Cuando ingresaste al lugar. Y como era una persona muy conocida. Y luego conocía todos los desórdenes que hacía. Por mi forma extravagante de vestir, ¿no? Se me echaba de ver que el consumo en mi aspecto. Entonces, pues una persona así no pasa desapercibida. Y más porque a lo mejor me dijeron a ese velador, aguas con ese muchacho. Como quien dice, ya lo habían alertado, ¿no? Ya andaba yo en la lupa. Ajá. Entonces me vio y me dejó meterme porque el velador estaba armado. A mí cuando me carearon con él me dijo que no me quiso detener por temor a que yo lo fuera a agredir y él tener que haber tomado una decisión pues drástica al ver que yo me defendía o lo quería agredir. Pero se limitó a verme y a otro día me detuvieron. Y ya como tenía la mayoría de edad, pues me fui directo al cerezo. Híjole. ¿Y ahí estuviste guardado cuánto tiempo? Poco tiempo, porque mi padre, el tiempo que estuvo en vida, nunca me dejó hacerme responsable de lo que cometía. Él te echaba la mano. Siempre me ayudaba a salir, a pagar. Sentí algo de culpa, ¿no? Por como esa responsabilidad de... Por eso te digo que no sé si fue demasiado amor, ignorancia, probablemente, o complicidad, porque iba y inmediatamente me sacaba, no se andaba. No la pensaba. No. Entonces, prácticamente toda mi juventud casi me la pasé preso. Ahí duraste poco tiempo, 6 meses, 1 año. Pues me aventaba lo que se llama el proceso, que viene siendo de 8 meses a año y medio, que caí varias veces por robo, por posesión. Ya como quien dice, pues aparte de consumirla ya la vendías o todo, o sea, trataste de, sí, también de generar. Venta. Fíjate, es interesante ese tipo de historias. Pues sí, porque el común denominador de todas esas cosas no es que yo haya sido un delincuente consuetudinario,
sino hasta dónde puede llegar una persona con tal de satisfacer su demanda de drogas y alcohol. Porque a lo mejor por eso no me salían las cosas bien, porque no las planeaba, sino que las iba haciendo como una reacción a esa vida que tenía. Una reacción espontánea, ¿no? A todas esas Sí. situaciones que venía ya arrastrando. Muchas de las veces en ese consumo que yo tenía tan fuerte, porque empiezo a tener reacciones por el consumo, empiezo a sufrir de sobredosis, empieza el alcohol a cobrarme facturas muy fuertes porque no podía parar de beber. Una vez que comenzaba a beber y a consumir drogas, era como una espiral de caída, ¿no? O sea, me iba recio y no me importaba lo que tenía que hacer o dónde tenía que estar o hasta dónde tenía que llegar con tal de cubrir esa demanda. ¿Y en esos momentos tú trabajabas o también seguías delinquiendo para obtener las No, dosis? Delinquía. También. Ajá, delinquía. Ya se te hizo más fácil así, ¿no? Como buscarlo de la manera fácil. Robaba o traficaba. Sí. Y en esos tiempos conozco a una mujer, a una compañera de vida que estuvo conmigo un tiempo. Y lo clásico, ¿no? O sea, a veces las mujeres piensan que con su amor lo van a cambiar a uno. Sí. Piensan que como si fuera varita, Una varita como nada mágica. madrina, ¿no? Y ¡ting! Ya vas a cambiar. Sí. Ella no sé si traía el complejo materno muy arraigado porque se hizo se encargó de proporcionarme todos los medios necesarios para que yo estuviera a su lado, me mantenía, me dejaba consumir, me dejaba traficar, me dejaba robar, porque muchas veces ella vio cosas que no correspondían, de dudosas procedencias, y se quedaba callada. Incluso llegó a veces hasta festejarlo conmigo cuando llegaba con cosas malavidas. Sí. Entonces todo eso se volvió un modus vivendi para mí. Y muchas de las veces el que me detuviera la policía, pues era para mí como una especie de descanso. Sí, te empezaste a acostumbrar. Me empecé a acostumbrar a caer a la cárcel, porque pues en esos lugares hay drogas, hay alcohol también, pero no las mismas cantidades que hay en las calles. Ella también, la mujer que fue en ese tiempo tu pareja, ¿también consumía o nada más tomaba? Nada contigo? más consumía alcohol. Consumía alcohol. Drogas nada más. ¿Tú? No, drogas no, nunca. Yo llegué a intentar darle, nunca quiso. ¿No le llamó la atención eso? No le llamaron nunca la atención, entonces Como quiera no importaba, yo pienso en ese tiempo, porque mientras fuera cómplice contigo, pues no había problema, porque hay veces que lo que hacen muchas parejas es que las convierten también, les dan adictas, y para que ya no se le hagan de emoción también, para que vayan equilibrándose y van consumiendo juntos. Hasta ahí se puede decir que era felicidad por ambos lados. El problema fue cuando empiezan a nacer los hijos. Cuando comienzan a nacer los hijos, ella me empezó ya a exigir ciertas normas de conducta, como no drogarme delante de ellos, porque a mí me valía madre, de nuevo la palabra.
yo estando mis hijos en la misma casa, casi en el mismo cuarto, yo prendía la marihuana, me ponía a fumar. Sí. Y el humo intoxica a las personas que están cercanas a la persona que está fumándola. Entonces empieza ya a haber una especie como de pleitos, ahora sí, Dimes y no le diretes, sí. parecieron muchas cosas. Ya tenía yo que guardar un orden, porque aún cuando no teníamos hijos yo metí personas a beber o a drogarme a la casa. Entonces, a partir de que empezaban a nacer mi hijo, sobre todo el mayor. ¿Son los primeros hijos que tuviste con esa mujer? Sí, Los primeros. primeros y únicos hijos que he tenido. ¿Varones Hombre, o...? los dos. Sí. Y como había veces que trabajaba, ¿no? Porque entonces ya no ajustaba muy bien el gasto, porque había que pagarles también para que cuidaran a los niños. Había veces que a mí me dejaba esa labor, pero me ponía a beber, me ponía a drogarme, y muchas veces ella llegó a llegar a la casa y encontrarme tirado en la sala. Drogado. Mis niños, no, tirado, inconsciente. Y mis niños en las calles, con la vecina, o en la banqueta jugando ellos, o sea, en un inminente peligro. Empezaron los pleitos, empezaron los problemas. Para un alcohólico de mi calaña, vaya la palabra, el Sí. empezar a tener esa clase de problemas es la excusa perfecta para volver a beber, para echar todo a perder, para de ahí agarrarse, irme y largar trabajo, largar hogar. Sí, abandonar la familia, los Abandonar la hijos. familia. Y Ella me ayudó metiéndome a grupos, clínicas, lugares donde pues no es que encierran a la gente, sino los privan de una libertad que no se tiene. es como un anexo. Anexos, albergues. Albergues. Ajá, pero es que te tienen que sacar de la sociedad porque es imposible que pares. Y, Es tan grave la intoxicación que que viven esas personas, Sí. que la única manera que tiene un familiar para que su familiar pare y tenga unos momentos de lucidez esperando el cambio. sí. Esa fue la primera vez que tú entraste a un anexo. Sí. Y, Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en ese anexo? Me aventaba periodos cortos, porque cuando no me sacaba mi papá, me sacaba ella. Porque una persona como yo, con el tipo de decisiones, con el tipo de vida que llevaba, pues es fácil enredar personas, es fácil Hay que ingeniárselas, manipular. ¿no? Para salir y Sí, para mentir, para chantajear, endulzarle el oído para que... prometer Sí. promesas que nunca vas a cumplir. Sí, porque estás lidiando con una enfermedad tan cruel, tan perversa, que no es una simple calentura, una simple... No es gripe. fácil, ¿eh? No es fácil. Es una batalla que tiene que estar llevando. Y de los problemas o agresiones psicológicas y verbales, me fui a lo físico. Ya golpes. Empecé a golpearla, empecé luego más intoxicado, pues con más valor para hacerlo, ¿no? ¿Golpeaste a tu ex esposa, Ajá. a los niños o nomás No, a ella? a mis hijos, gracias a Dios, nunca le levanté la mano, pero veían. Veían y eso era un una- mal ejemplo, ¿no? También para... En una ocasión de tantas, yo llegué a platicar con personas que me invitaban a tomar porque ya me empecé a dar cuenta que tenía un problema yo con la bebida o con las... Porque muchas de las veces yo nada más quería divertirme. Y esa diversión, cuando menos acordaba, estaba metido en problemas. O peleaba con las personas, o agredía a las personas,
o robaba o peleaba con mi esposa. Muchas de las veces cuando me ofrecían un trago estando yo bien, yo les decía, no, es que yo me aloco, tómate una, no, me aloco, tú no me conoces, yo me aloco con esto, no sé, no, es que lo que pasa, que te acelera, no sabes tomar, y así comenzaba. El trabajo era convencerte, ¿no? También. El trabajo era empezar con una. Muchas de las veces yo pensaba, ¿no? Este día voy a llegar a la casa, voy a abrazar a mis hijos, voy a llevar a cenar a mi esposa y vamos a tener una velada romántica, ¿no? Sí. Pero empezaba a beber o me ofrecían o me convencían y aunque llegase más o menos bien a la casa con dinero listo para todo, no sé en qué momento perdía el control y cuando menos acordaba estaba peleando con ella. Y en una ocasión me di cuenta que mi hijo estaba abajo de la mesa, temblando. De miedo. De miedo, llorando, como lloraba yo aquellas noches cuando quería un abrazo de mi mamá, pero no me atrevía a pedírselo. Así un llanto sin ruido, un llanto seco. ¿Y qué sentiste cuando viste a tu bebé, a tu pequeño? Me sentí muy mal, inclusive yo le dije a mi esposa, mira, ¿cómo está Jesús? Se le puse a mi hijo, ¿no? ¿Cómo está Jesús? ¿La quisiste culpar a ella? La quise culpar, le dije, si no te hubieras puesto como loca, ven, ya lo abrazo, ¿no? Y obviamente ella pues estaba muy herida, muy humillada se sentía, y me la regresa, ¿no? Y dice, el que se puso como loco fuiste tú. Y no paramos de pelear en ese momento hasta que no llegó la preventiva a tocar la puerta. Los vecinos ya nada más me oían que empezábamos a discutir recio y se encargaban de hablarle a la preventiva. Ya te conocían los vecinos, ¿no? Ya me conocían. Y aparte, pues también es prevenir, ¿no? Un mal golpe o algo que pudiera suceder. Una agresión más fuerte. Sí, porque en este caso, pues aunque no lo crea uno, pero a veces los vecinos también echan la mano, ¿no? Sí, y entonces, uno puede decir, pues ¿qué les importa? Y esto y el otro, pero de una forma, pues están ellos ahí también para apoyar un poco. Hasta que llegó el momento en que ya no se pudo sobrevivir a mi lado. Ya no viví, no, sobreviví, ya no pudo sobrevivir más conmigo y más porque el alcohol, sobre todo el alcohol, combinado pues con ya me estaban provocando estados como de demencia. Ya tenía lapsos en los cuales no me acordaba de nada y no me andaba cayendo. Andaba, quien me viera, no por mi aspecto o por el olor, sabría que estaba borracho, pero no me andaba cayendo, no hablaba mal, pero mi mente ya no me reaccionaba. Y me ponía muy agresivo con ella o con las personas. Ahí es cuando empezaste a darte cuenta que tenías un grave problema, ¿no? Sí. Y más me deja, enseguida muere mi papá. Mi madre me corre de su casa porque pues no trabajaba, tomaba. Señora mayor ya de edad, que apenas tenía el sustento para vivir, porque la casa de mis padres ella la condicionó como casa de huéspedes y de ahí se mantenía. Y yo con mis shows, con mis escándalos, pues le iba a correr a los inquilinos. Entonces sí. me saca a la calle. Y comienzo en un fondo de sufrimiento fuertísimo, porque me tuve que ir a vivir primero con compañeros que tenían la misma capacidad para beber como la mía, ¿no? Todo el santo día. Buscando las amistades, ¿no? Que
buscando del círculo, entendimiento, comprensión, compañerismo entre esas personas, obviamente que consumían como yo. Pero aún así me fueron relegando, se me fueron cerrando las puertas, hasta que no me quedó de otra que refugiarme en parques, en casas de obra negra, a medio construir, abandonadas. Ahí empezó como tu vida de ya sin hogar, ¿no? Sin un apoyo familiar. Se podría decir que de ahí no me quedaba otro camino si no reaccionaba que morir por consumo de alcohol. Ya no había otro camino para mí. Ya no. La cárcel no, porque no tenía la capacidad ni siquiera para delinquir, porque como me tenía atrapado el alcohol. Híjole. ¿Sí? Está... La locura, ella estaba muy presente en mi vida, porque al consumir yo esa sustancia, presentaba esos cuadros de esquizofrenia que puede diagnosticar un doctor por el consumo. ¿Sí? ¿Te llegaron a invitar a algún grupo de autoayuda o algún grupo de alcohólicos? Como 30 años atrás, mi papá me había llevado por primera vez a una agrupación, ya lo había compartido. Entonces, aparte, ya me habían metido a clínicas. O sea, aquella primer semilla que me habían implantado, porque se quedó en el inconsciente, pero se quedó. Sí. Cuando me vi en esa situación, me acordé que había un lugar en el cual podrían ayudarme. O sea, no me quedaba de otra. ¿Y fuiste por tu propia voluntad esa vez? La primera vez, sí. Sí, regresé al anexo, en el cual me había llevado mis papás, después me había llevado mi mujer, y les toqué y pedí ayuda, y me la dieron. Pásate, sí, cómo no. Pero pronto se me disfrazaba la obsesión. Iba yo, según eso, a buscar o a pedir perdón a esa mujer que había yo maltratado tanto tiempo, pero era algo que ya no iba yo nunca a recuperar, porque ella ya tenía otra relación. Fue cuando te diste cuenta que ella tenía otra persona. Yo ya sabía, ya desde antes de entrar, sí, pero yo quería recuperarla. Yo quería lo imposible, como te digo, o sea... Era obsesión más que nada, ya no era tanto amor. Quería que dejara todo por mí, y lo agarraba como un pretexto para poder decir, por ti voy a dejar de beber. Y cuando tienes ese tipo de deseos, nunca vas a dejar de beber. Así la mujer vuelve contigo, tarde que temprano, o temprano que tarde, vuelve el consumo. Porque ya tiene ese chip, ¿no? Ya esa idea, cómo defenderla. Porque no lo haces por ti. Porque no nace, no te derrotas. Hoy así lo he entendido. A mí ya mucha gente me había dado el diagnóstico de alcohólico y no lo aceptaba, a pesar de haber llegado a esa situación. Sí. Volvía siempre a lo mismo, había unos días bien y otros meses mal, o unos meses bien y luego otros días mal. Total que o me daban luz verde en las clínicas, en los anexos, y salía a trabajar y volvía y dormía en el anexo, y volví a beber, volví a consumir. Sí, es difícil, ¿no? Poder volver a... Es difícil cuando no aceptas que tienes un problema. Es difícil cuando vives en la negación,
cuando te niegas a aceptar una realidad, aunque todo el mundo te lo diga. Sí. Y hasta el momento, desde la última vez que tú decidiste ya no consumir droga, ¿cuánto tienes ahorita hasta el momento? Voy para 12 sobrio. años. En el 12 de octubre cumplo 2 años 12 limpio, años, limpio. sin nada de nada. Dejé el alcohol, dejé el tabaco. Y ahorita, ¿cómo te sientes así como Me siento muy bien. con esta nueva vida? Es una nueva vida, ¿no? Para ti Sí. ahorita ya Sí, limpio pero tuvieron que pasar muchos eventos muy... Tuve que tocar hasta un fondo también dentro de una agrupación. Porque no es grato que tú estés, si tú quieres, ya con un tiempo en una agrupación, con servicios, como un ejemplo, Sí, y de repente fallas. Y otra vez para atrás. O sea, se siente una frustración peor que la que yo sentí cuando me vi en la calle. Porque gracias a una agrupación, mi mente empezó a tomar conciencia. Antes estaba inconsciente. No sabía lo que el alcohol hacía en mi ser. Y cuando comienzo a militar en una agrupación de autoayuda, la naturaleza de mi enfermedad fue implantada en mi mente. Y fui entendiendo por qué una persona como yo, que si tú quieres, soy muy hábil para muchas cosas. ¿Sí? sí, En la vida no me ha costado mucho trabajo, y menos hoy que estoy en mis 5 sentidos. Pero ni siquiera cuando estuve trastornado por drogas se me dificultaba conseguir drogas. El problema fue que cuando me metí alcohol, perdías el control. perdía, nunca tuve un control. Y eso lo supe estando yo en una agrupación, y así volví a beber. ¿Cuántos años desde la penúltima vez que decidiste ya no tomar? ¿Cuánto tiempo aguantaste sin tomar alcohol No o pasaba droga? de un año. Me aventé casi 10 años así. Entre Entrando, sí, saliendo, sí, no, sí. Hasta que me vuelven a demandar por omisión de cuidado. Mi ex no sabe el bien que me hizo. Ella me quiso hacer un mal, porque en ese tiempo yo conozco otra mujer que empieza a ayudarme, que es con la que actualmente estoy casado. Empieza a ayudarme, me empieza a acompañar a los grupos, me da motivos para seguir adelante, para no sentirme que no voy a poder, alimentó mi fe grandemente. sí, Entonces ella me exige pensión alimenticia por casi 20 años hacia atrás. atrás. Que Me hizo debías. un monto grandísimo, imposible de pagar. Entonces me meten a la cárcel, y en la cárcel me meto a un módulo de desintoxicación, en el cual se iba a organizar la primera experiencia espiritual en Colima, y creo que en muchos penales también fue el primero, fue el pionero, fue un plan piloto para ver si daba resultado. ¿Sí? Mi actual esposa jugó un papel muy importante, porque no fue alcahueta, no me apapachó, fue y me dejó mis cosas, me llevó la literatura de Alcohólicos Anónimos y me dijo, métete, van a hacer una experiencia. Yo no vengo ya, no te voy a visitar, es la última vez que vengo a verte, todo se acabó, pero si te metes y logras tener un cambio y hay tiempo, yo te espero. Pero así como estás, yo contigo no me voy a... ¿Ella ya conocía del programa?
Ella ya conocía el programa, ella ya para entonces tenía casi como 15 años militando en una agrupación. Casi Sí. los que yo también tengo, pero yo los tenía entrando y saliendo. Sí. Pero ella bien. Ella sí lo agarró en serio, ¿no? Ajá. Oh, qué bueno. Entonces, empiezo a ver algunos principios espirituales donde pide honestidad, donde tienes que ser honesto, no te tienes que guardar nada, ¿sí? Tienes que limpiar de escombros bien tu pasado para que puedas descubrir ahí la resiliencia y puedas trabajarla y aplicarla en tu vida y ayudarte a superar muchas cosas. Buscar la raíz del problema. Buscar la raíz. La y raíz, no la sanarlo, ¿no? naturaleza. La naturaleza ya la conocía, ya Sí. sabía que el alcohol lo que hacía conmigo. Ahora tenía que buscar esa raíz, esos inicios, el por qué, cuál fue el detonante, en Sí. qué momento mi vida se torció. Eso lo hiciste, esa experiencia lo hiciste encerrado en el Cerezo. En el módulo. Entonces, cuando tú recuperas la libertad y puedes salir, ¿volviste a tomar? ¿O desde esa vez estás limpio? El tiempo en el módulo eran 100 días, ¿sí? Para mi suerte, me habían aventado una sentencia de 1 año 8 meses. Me habían echado una sentencia de 1 año 8 meses. Me hacían falta 4 meses para salir cuando cumplí mi estancia. Yo pedí quedarme ahí porque no quería volver a convivir con presos adictos adentro. No se me cumplió. Me mandaron, ahora sí, que a la fábrica de adicciones, a un cuartito de 3x4 con 9 internos, todos adictos. Sí. Y no me drogué. Era Yo como la pienso- prueba de fuego, ¿no? Yo pienso que esa fortaleza, cuando salí me fue más fácil, porque ya los podía evitar, ya podía caminar por otro lado, me podía hasta echar a correr. Pero ahí, donde todos me decían, ponte, Ándale. fúmale, inhala, te la regalo. Entonces fueron 4 meses en los cuales tenía que mantener mi mente ocupada. Tenía que tener una terapia ocupacional a fuerzas. Ya traías tu meta, ¿no? Ya había escuchado de principios espirituales y ahora los tenía que llevar a la práctica. Eso es bueno. Y cuando yo salgo, no me topé con la confianza de nadie. Nadie me tenía confianza. Todos pensaban que iba a hacer lo mismo de muchos años. Promesas incumplidas. Sí, ya como que... Fui a la casa de mi mamá, me dio de comer, hijo, que te vaya bien, aquí no te puedo tener. Acabo de salir de la cárcel, que mira, aquí no te puedo tener. Hasta tu Es misma la madre, ¿no? última, ¿cuántas veces me has dicho? Ok. Dice, me voy con la que me dijo que me iba a esperar. Ni modo, ya sabe ella que estuve en la experiencia. Me fue a visitar algunas veces cuando estuve interno. Pues tampoco. Me llevó a un grupo a dormir. Y en esos 4 meses yo junté un dinerito que me sirvió para rentar un cuartito amueblado. Sí. Entonces, busco trabajo y empiezo a practicar lo que un programa me había enseñado, a empezar a vivir. Ya las metas eran otras, ¿verdad? La fe que me hacía falta, esa agrupación me la volvió a dar. Entonces, ahora sí dije, no me puedo derrotar, o sea, no puedo volver a caer, o sea, yo no quiero morirme sobredosis, yo no quiero que me mate un carro inconsciente, si nunca me pasó nada, yo quiero vivir, yo deseo vivir, yo Sí. quiero una nueva vida. Tengo esta mujer que me está esperando
y tengo todo para ser feliz. Y mereces ser feliz. Y merecía ser feliz. Sí. O sea, si hice algún daño en su momento, creo que lo pagué. Y ahorita, ¿tu mamá todavía vive? Todavía vive mi mamá. ¿Y qué tal te la llevas con tu mamá ahorita? A los 2 meses, como a los 6, 7 meses, me mandó a llamar un día y me dijo, hijo, aquí están las llaves del cuarto, el tuyo, cuando quieras, esta es tu casa, creo en ti. Entonces yo dejé de rentar y me fui con ella. Y como al año y medio, yo continué como una especie de noviazgo con la que es actualmente mi esposa. Al año y medio ella también me dijo, ¿sabes qué? O nos juntamos o nos dejamos. Dije, así de fácil, ¿no? Dije, tienes 2 opciones. Dije, ahora sí todos creen en mí. Sí. Bueno, qué bueno, ¿eh? Sí. Eso es reconfortante porque una persona que ha perdido la confianza de las gentes quisiera recobrarla rápido. Pero hay veces que eso, si uno no lo sabe aquilatar, te pierde. A veces las cosas que te cuestan más trabajo son las que más cuidas. A veces las cosas que nos son dadas fácilmente las descuidamos, no las valoramos. Así es. Así es la vida. ¿Y con tus hijos? ¿Qué tal? Se mejoró la relación. Fíjate que yo cuando caí preso, me hicieron firmar una especie como de no acercármele, no recuerdo cómo es la palabra, ¿no? O sea, no podía arrimármeles ciertos metros. Como una orden de restricción, una algo orden así. de restricción. Entonces mi hijo el mayor me habla por teléfono, pero a mi mamá, pidiendo mi número. Mi madre se comunica conmigo y me dice, ¿le doy tu número o no se lo doy? Sí, dáselo. Hijo, te va a poner mal, vas a beber, dáselo. Yo tenía a mi padrino y fui esa noche y le dije, padrino, mi hijo me quiere ver, por hoy no. ¿No qué? No lo vas a ver. ¿Por qué? Porque estás muy tiernito y lo que te diga te vas a ir a beber. ¿Sabe qué, padrino? No le voy a hacer caso. No, le dije. Yo le dije, estuve 4 meses con puro adicto y no me drogué. Esta vez no me voy a drogar. Haz lo que quieran, entonces ¿para qué me pides permiso? No, bueno, yo tenía que decirlo y lo hice con ustedes, una catarsis. Ah, mira, dice, vas aprendiendo. Ok, dice, ve. Y me puse de acuerdo con mi hijo y nos vimos en un lugar y me dijo mi hijo, ¿sabes qué, padre? Tengo una novia psicóloga, me vio que traigo algunos problemas personales, se los platiqué y me dijo que tengo que decirte a ti lo que tú me hiciste sentir. Venga, hijo. Sí. Y me empieza a decir, ¿no? La mera verdad sentí morirme. No. Ha habido cosas que me duelen en esta vida, pero como eso, creo que fue lo que más me ha dolido en la vida. Y llegó un momento en que se traba. Ya no pudo continuar, se quedó así como en shock, ¿no? Con un llanto, ese llanto que yo tuve de niño también. Y lo levanto y lo abrazo y le digo, mira, te voy a llevar a un lugar donde te van a ayudar a liberar todo eso que te hice. Ahí donde ustedes le ayudaron, ahí donde me ayudaron. ¿Quiere decir? Sí. Me costó más trabajo convencer a su mamá. Para que lo dejara. Para que lo dejara ahí. ¿Y en ese tiempo cuántos años tenía tu hijo? Mira, ahorita tiene 32, fue hace 10 años. Tenía 22. Y lo llevé y hizo su experiencia, ¿no? Trabajó muy bien. Pues del tiempo a la fecha la relación se mejoró. Salgo con él, convivo, lo he traído a esta agrupación donde estoy militando actualmente. Volvió a hacer su escritura porque se ha despegado. No se ha mantenido firme en una militancia así de diario, ¿no?
pero la relación se mejoró. Es lo importante, ¿no? ¿Con los dos? No, con el mayor. Con el otro la relación ha estado tambaleante, trae muchos resentimientos, no ha querido que le ayude. Lo he dejado que me diga cosas, que expulse, pero lo he visto que se pone más mal él, sí. En lugar de sanarse. Entonces, con él opté tener una relación un poquito más esporádica, ¿no? Le ayudé a que terminara sus estudios, a los dos. Ahora que yo salí, todavía no terminaban sus carreras y órale, ahí les va. Nos apoyaste, qué bueno. Ajá. Y esto no ha parado aquí, O sea, no me he limitado únicamente a dejar el alcohol y las drogas. En estos 10 años conocí un oficio, 2 oficios. Comencé tapando zanjas y actualmente soy electricista y fontanero. Terminé la preparatoria. Estudié en línea durante 2 años consejería en adicciones. Hice un diplomado en la prevención de estrategias para conductas antisociales. Oh, interesante. Todo esto lo hice por mí. Y obviamente para poder ayudar, ahora que me jubile de mi trabajito, me falta 2 años, pues ir a las clínicas, esos lugares donde a mí me ayudaron, donde a mí me echaron la mano, porque yo no pude dejar de drogarme ni de alcoholizarme en una agrupación normal o ambulatoria, como la llaman en las consejerías, de esas de hora y media. Yo tuve que estar en una agrupación residencial, interno, para vida de poder brincarla. Entonces, sí. Todos estos conocimientos que he adquirido y el tiempo que voy a tener ahora que me jubile, lo voy a dedicar para regalar ese tiempo como se me regaló a mí. Ah, muy bien. ¿Y qué le puedes recomendar a toda esa gente, a estos jóvenes que andan o que andan iniciando en el alcohol, en las bebidas, en estas sustancias? Fíjate que es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy buena porque ellos, aparte de luchar contra la adicción, tienen que luchar contra ellos mismos por su edad. ¿Sí? Pero sí. Que se den tantito el tiempo de darse cuenta lo que el alcohol y las drogas le ocasionan al ser humano. Para ver si, así como fue plantada en mí la naturaleza de esta enfermedad, en ellos se ha plantada esa naturaleza y empiezan a tener ese mínimo de conciencia que se ocupa, no mucha conciencia se ocupa para poder ser diferentes, sino un mínimo de conciencia nada más para darse uno cuenta que está en un error. Nos gustó mucho toda esta historia. Esperemos y esto le llegue a mucha gente y que pueda salvar vidas, que es el propósito de nuestro proyecto, con historias que sanan. Y nos dio mucho gusto escucharte. Es muy, muy importante tu historia. Me gustaría tener una segunda parte de esta plática. Hay más cosas que nos puede regalar, y a esa gente que nos escucha ahí en internet. Este programa le llega a mucha gente, a miles de gentes que lo necesitan, y cada vez más hay más gente que le va a servir estas historias tuyas. Claro que sí. Muchas gracias por escucharnos, por vernos en nuestro canal de Historias que Sanan. Los esperamos en el próximo podcast. Mi nombre es Javier Armijo. Yo soy Jesús Tapia. Muchas gracias, Jesús Tapia. Que tengas un bonito día y esperemos que la relación con tus hijos se mejore todavía más y muy pronto puedas estar con ellos y claro que sí. Conviviendo más tiempo. Gracias por acompañarnos en este episodio.
Hoy Jesús Tapia nos recordó que la oscuridad no tiene la última palabra y que cada historia de caída también puede convertirse en una historia de redención. Si tú que estás escuchando estás atravesando una lucha con las adicciones, o si conoces a alguien que lo esté haciendo en silencio, queremos decirte algo: este espacio también es para ti. Aquí no juzgamos, aquí escuchamos, aquí creemos en la sanación. Si quieres compartir tu historia, inspirar a otros, o simplemente hablar desde el corazón, escríbenos, porque cada voz que se atreve a hablar enciende una luz para otros. Esto no es el final, es el comienzo de muchas conversaciones que pueden cambiar vidas. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Donde el alma se puede abrazar, nunca es tarde para empezar. Aquí estamos para caminar. Somos un pueblo, venimos del dolor, con cicatrices que hablan del amor. Un espacio sincero, sin juicio, sin temor, donde la luz vence al error. Aquí compartimos historias de verdad, de lucha en la sombra, de necesidad, del alcohol, la droga y la oscuridad, a la gracia que vuelve a elevar. Con historias que sanan, gritos de verdad, corazones vivos que Dios va a usar. Tu historia es un puente, tu voz es canción. Hablar también cura el corazón. Si hablar también cura el corazón. Somos un pueblo lleno de fe, que ha sido roto pero sigue en pie. Cicatrices que hoy dan valor, testimonio del gran sanador. Sin juicio, sin condenación, somos familia en su perdón. Donde antes reinaba el error, ahora vive su amor. Historias que sanan, gritos de verdad, corazones vivos que Dios va a usar. Tu historia es un puente, tu voz es canción. Hablar también cura el corazón. Si hablar también cura el corazón. Y si caíste, Él te alzará. Jesús contigo caminará. No estás solo, vuelve a empezar. Tu historia puede resucitar. No se trata de saber hablar, solo dejar al alma cantar. Si estás sanando, vas a empezar. Este lugar